Entraremos ahora en los números fraccionarios. Comenzaremos con sus propiedades generales. Debemos saber que para medir una cantidad tenemos que identificar si la cantidad es continua o discreta. Continua es que tiene valores que pueden tomar números que están entre los enteros. Y discretas son cantidades que podemos contar con los números enteros, y también con los naturales. Entonces, lo que vamos a hacer es, para medir una cantidad continua siempre, es elegir una longitud que tomamos como unidad de medida. A esa unidad se le conoce como unidad principal. Es la unidad que elegimos. Pero no siempre sucede que la unidad principal está contenida un número exacto de veces en la cantidad que se mide. A veces, por ejemplo, tomamos como una unidad de medida esta y la tomamos para medir este segmento. Supongamos que aquí tomo uno, otro, y me sobra un pedazo, ¿no? Me sobra una parte. Entonces tomamos como unidad de medida este pedacito, que es la unidad secundaria, ¿no? Una unidad secundaria. Y la llevamos sobre la longitud que estamos midiendo. Y vemos que, por ejemplo, la contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Exactamente 7 veces. Entonces decimos que la medida del segmento es 7 veces la mitad del segmento que tomamos como unidad principal. O sea, 7 medios de esta unidad principal. Entonces hubo necesidad de introducir un nuevo número, el número fraccionario, en el cual el denominador, que es la parte de abajo, es 2 y el numerador, que es la parte de arriba, es 7. El numerador indica la unidad principal, que se divide en dos partes, y el numerador indica que contiene 7 de esas partes en las cuales se dividió esta unidad principal. Por lo tanto, bueno, la unidad secundaria sería cada una de las partes en las cuales se divide la unidad principal. Otro caso en el que necesitamos emplear números fraccionarios en las divisiones inexactas. De esta manera, todo número fraccionario representa también el cociente exacto de una división en la cual el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Recordemos esos conceptos del video de división. Por lo tanto, un número fraccionario es el número que se expresa o que expresa una o varias partes iguales de la unidad principal. El denominador indica en cuántas partes se ha dividido y el numerador indica cuántas de esas partes estamos tomando. Entonces podemos decir que las fracciones son divisiones, como tal. O razones también, que lo vamos a ver más adelante. Una fracción, un quebrado, también se le conoce así, se puede escribir de esta manera o de esta manera. Por ejemplo, 5 octavos, 5 octavos, dependiendo del espacio que tengamos o del estilo en el que queramos escribirlo. Para leer un quebrado, bueno, se enuncia primero el numerador y después el denominador. Por ejemplo, si es en dos partes iguales es medios, si es en tres partes iguales es tercios, si es en cuatro partes iguales son cuartos, si es en 5 partes es quintos, en 6 partes es sextos, en 7 partes séptimos, en 8 partes octavos, en 9 partes novenos, en 10 partes décimos. Pero si el denominador es mayor que 10, entonces le añadimos el término avo. Por ejemplo,
5 octavos, 4 quintos, 3 onceavos, 4 quinceavos. Todo quebrado o toda fracción o número fraccionario se puede considerar como el cociente de una división en la cual el numerador representa el dividendo y el denominador el divisor. Por ejemplo, 2 tercios indica la división de 2 dividido por 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 tercios, supongamos, y es algo muy importante, que al decir 2 tercios imaginemos que estamos hablando de una cantidad, de algo. 2 perros, 2 gatos, 2 manzanas, 2 mesas. Si tengo 2 tercios por 3, significa 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios, lo cual son 6 tercios. Si los tercios, si dividimos en tercios, quiere decir que la unidad yo la dividí en 3 partes. Y si tengo 6 tercios, entonces en realidad tengo 2 unidades. De esa manera podemos ver que 2 tercios es el resultado de dividir 2 entre 3. Es muy importante que recordemos que podemos usar las fracciones o sobre todo el denominador como si fuera una cantidad, como si fuera un objeto. 2 tercios, 5 cuartos, estamos hablando de que si voy a sumar 2 cuartos más 2 cuartos es como sumar 2 libros más 2 libros, nos da 4 libros. Ahí también sería 4 cuartos. Pero bueno, continuemos. Las fracciones se dividen en comunes, que son aquellos cuyo denominador no es igual a la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, 3 cuartos, 7 octavos, 9 treceavos. Y también tenemos los decimales, que son especiales, son muy útiles. Son aquellos cuyo denominador sí es la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, 7 décimos, 9 sobre 100, 11 sobre 1000. Las fracciones también se pueden dividir en, esa es una manera, propios que son aquellos cuyo numerador es menor que el denominador. Esas son las fracciones propias. Por ejemplo, 2 tercios, 3 cuartos, 5 séptimos. Todo quebrado propio es menor que la unidad. Eso es importante. Todo quebrado propio es menor que la unidad. Siempre es menor que 1. Cualquier número propio, cualquier número fraccionario propio es menor que 1. Por ejemplo, 3 cuartos es 0.75, es menor que 1. Un cuarto es menor que 1. Ok. Otro tipo de fracción es el igual a la unidad.
En este, bueno, serían aquellos cuyo numerador es igual al denominador. Por ejemplo, 6 séptimos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos. Y hay un último tipo de número fraccionario. Los impropios. Que son aquellos cuyo numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 3 medios, 4 tercios, 7 quintos. Todo quebrado impropio es mayor que la unidad. Siempre es mayor que 1. 7 quintos, por ejemplo, es mayor que 1. Y los quebrados impropios están relacionados con los números mixtos. Los números mixtos se pueden expresar con un entero y un quebrado. Por ejemplo, un entero 2 tercios, 4 enteros 3 quintos. Son números mixtos. Las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos. Veamos ahora las propiedades de las fracciones comunes. Más adelante veremos las fracciones decimales. Por ahora, las fracciones comunes. Empezamos. De varios quebrados que tengan igual denominador, es mayor el que tenga mayor numerador. Por ejemplo, 7 cuartos, 5 cuartos y 3 cuartos. Todos tienen cuartos. 7 es mayor que 5 y 5 es mayor que 3. Entonces, 7 cuartos es mayor que 5 cuartos y es mayor que 3 cuartos. Es como si dijera, 7 libros son más que 5 libros y son más que 3 libros. Es una buena manera de verlo. Continuemos. De varios quebrados que tengan igual denominador, es mayor el que tenga menor denominador. Por ejemplo, 2 tercios, 2 quintos y 2 séptimos. Ok, una séptima parte es mucho más pequeña que una quinta parte y es mucho más pequeña que una tercera parte. Entonces, tener 2 tercios es mayor que 2 quintos y 2 quintos es mayor que 2 séptimos. Aquí la regla va al revés. No nos confundamos, por favor. Seguimos.
Si a los dos términos de un quebrado propio se suma un mismo número, el quebrado que resulta es mayor que el primero. Por ejemplo, tengo 5 séptimos. Si sumo 2, tanto en numerador como denominador, obtengo 7 novenos. 5 séptimos es mayor que 7 novenos. Si a los dos términos de un quebrado propio se resta un mismo número, el quebrado que resulta es menor que el primero. Ejemplo, nuevamente 5 séptimos, pero ahora le resto 2. 5 menos 2, 7 menos 2, nos queda 3 quintos. Entonces aquí 3 quintos es menor que 5 séptimos. Vamos con los impropios. Si a los dos términos de un quebrado impropio se suma un mismo número, el quebrado que resulta es menor que el primero. Aquí va al revés. Por ejemplo, 7 quintos. Es quebrado impropio. 7 más 2 sobre 5 más 2 es 9 séptimos. Y 9 séptimos es menor que 7 quintos. Si a los dos términos de un quebrado impropio se resta un mismo número, el quebrado que resulta es mayor que el primero, al revés que con el propio. Por ejemplo, 7 quintos nuevamente. 7 menos 2, 5 menos 2, nos queda 5 tercios. 5 tercios es mayor que 7 quintos. Es importante que tengamos en consideración estos teoremas. Continuamos. Si el numerador de un quebrado se multiplica por un número sin variar el denominador, el quebrado queda multiplicado por dicho número. Y si se divide, el quebrado
queda dividido entre dicho número. Ejemplo. Cinco tercios por 2 es solamente el numerador. 10 tercios. En cambio, 5 tercios entre 2 es 5. Bueno, vamos a cambiarlo. 6 quintos entre 2 es 3 quintos. El numerador se multiplica únicamente el numerador, no el denominador. Y solamente el numerador se divide, no el denominador. Si el denominador de un quebrado se multiplica o divide entre un número, el quebrado queda dividido en el primer caso. Y multiplicado en el segundo por el mismo número. Por ejemplo, 5 sextos por 2, podemos dividir aquí 6 entre 2 y nos queda 5 tercios. Si tengo, por ejemplo, 5 tercios entre 3, pues voy a multiplicar 3 por 3 y entonces yo tengo 5 novenos. Aquí es al revés. Si queremos afectar solo al denominador, entonces hacemos la operación contraria. Aquí dividimos y aquí multiplicamos. Y ya no se afecta el numerador. Pero si afectamos al numerador, entonces ya no afectamos al denominador. Y aquí tomamos otro teorema. Si los dos términos de un quebrado se multiplican o dividen entre un mismo número, el quebrado no varía. Por ejemplo, 5 tercios por 2 y por 2 sigue siendo 5 tercios. ¿Por qué? Bueno, 5 por 2 es 10, 3 por 2 es 6. 10 sextos es lo mismo que 5 tercios. Lo pueden comprobar. No se ve alterado. Si quiero agregar un término, pero no quiero alterar la relación que hay entre los números, entonces puedo alterarlo tanto en el numerador como en el denominador, y eso es muy útil en integrales y muy útil en álgebra, y el número sigue quedando igual.